Bueno, como siempre nos pasa, la charla se vuelve muy linda y por ahí la hora se pasa muy rápido y bueno, por lo menos para mí, charlar con alguien espectacular como Guille, que es una persona excelente y tiene mucho para contar como verán, y tratando de ver el lado humano también de atrás del jugador de fútbol, que es lo importante porque no todo es color de rosa como estábamos diciendo, porque por ahí uno se cree que llega a la primera de River y todo. A ver, ahí justo se conectó. Ahí se va a conectar Guille. Justo, a ver, mientras. Ahí está Guille. Ahí te veo. Justo estaba Volvimos. diciendo, volvimos. Se hace muy, viste, la hora pasa Sí, volando. sí, es verdad. Creo que de todos los vivos que hice nunca lo clavamos en una hora. Siempre se va un poquito más, pero está bueno, está divertido y creo que, no sé si la gente lo estará disfrutando, pero yo sí, me imagino que vos también, está bueno. Yo estoy disfrutando muchísimo la charla porque aparte, no, yo tengo 32 años y crecí viendo los equipos que vos integraste. Entonces, para mí también es una satisfacción poder hablar con alguien que yo disfrutaba ver en la cancha, porque es eso, hoy poder hablar con ustedes, que para mí eran referentes. Cuando yo jugaba la pelota de chico, quería ser como alguno de ustedes o decía que era alguno. Como yo no Y creo. sí, ¿cómo que Decís como el no? burro, como Aymar, como de Alessandro. No, no, ellos. Mis condiciones, yo jugué de 5 Ah, sí. sí, sí, no tenía tanto recorrido ni tanto despliegue, pero bueno, hacía lo que podía, así que bueno, cuando uno es chico, los ve a ustedes y uno sueña ser como ustedes, Sí, obvio. porque Todo nos ha pasado, a todos nos ha pasado. Yo también soñé imitando a otros jugadores, obvio. y obviamente de vivirlo de este lado, la verdad que es un lujo que me puedo dar personalmente y la verdad que lo voy a disfrutar siempre. Nosotros ya yo siempre, lo dije ayer con Pichi y lo digo ahora con vos, yo siempre, te molesto a vos siempre estás bien predispuesto y siempre podemos hablar y siempre salen charlas lindas. Y siempre hablamos de otra cosa también, pero esta vez que hablamos todo de tu persona, está bueno también saberlo por el sacrificio que uno vive cuando llega y como hablábamos recién, todo lo que uno sufre, porque vos estuviste en la primera de River, te fuiste a Europa y por ahí hubo momentos que no disfrutaste como jugador seguramente, cuando la exigencia y las críticas llegan, que por ahí es donde uno se tiene que hacer fuerte. ¿Cómo vivías vos eso y cómo viviste cuando no eran todos momentos felices y no era todo color de rosa? Bueno, primero, Rodri, yo soy así con vos y con casi todo el mundo porque es una forma de agradecer el cariño y de agradecer el respeto. Yo en ese sentido me siento una persona querida, una persona respetada y es una forma de agradecerlo. Así que nada, es algo mutuo también. Con vos y con el resto de la gente y con el resto del hincha que siempre fue muy, muy respetuoso conmigo. Y con respecto a lo que vos decís, obvio que es cierto y que por ahí la gente, y yo trato de decirlo siempre y de que se sepa, que por ahí la gente al jugador de fútbol lo idealiza y cree que todo es sencillo o que la fama, la plata o todo lo que pueda llegar a tener algún jugador eh, le cayó de arriba. Y no, la realidad es que a mayor exigencia, mayor sacrificio. Eso no tengan dudas. Es una carrera difícil, es una carrera intensa, con mucha incertidumbre, Rodri, que no es poca, porque el otro día leía que solo el 2% de todos los jugadores que vienen a Buenos Aires o que vienen a clubes profesionales logran llegar a la primera división. O sea que imagínate y llevándolo a otra situación, a otra carrera. No sé, yo hoy me pongo a estudiar medicina y tengo el 2% de posibilidades de trabajar de médico. No sé si me meto en medicina, ¿entendés? Capaz que busco Ujú, otra tal carrera. cual. Y la de jugador de fútbol tiene eso. La gran mayoría de los chicos, por lo menos en Argentina, que somos un país súper futbolero, nacemos, crecemos y soñamos con ser jugador de fútbol. Y la realidad es que son pocos los que lo pueden concretar. Y en eso yo fui un afortunado, pero también es cierto y me pongo a repasar lo que fue mi camino, fue durísimo. Y yo tuve la suerte de llegar. Imagínate que el que hizo el mismo camino que yo de duro, pero que encima no llegó, y que son un montón. Realmente hay un esfuerzo muy grande,
a veces de la familia también, porque es un trabajo en conjunto a veces, los que tienen a la familia cerca o los que tienen a la familia lejos. Yo recuerdo que mi mamá no trabajó nunca, mi mamá siempre se dedicó a ser ama de casa y de cuidarnos a nosotros, que en realidad no es que no trabajó, trabajó el doble, porque éramos 3 varones y le dábamos mucho más laburo que por ahí el que hacía mi viejo, pero cuando yo me vine a Buenos Aires empezó a trabajar para ganar unos mangos y para poder dármelos a mí. O sea, todo ese sacrificio que hicieron ellos y que hice yo para que pudiera jugar al fútbol, claro que tiene un valor enorme, por lo menos para mí es gigante y esto quiero que los chicos también lo sepan, que la carrera está buenísima, que la carrera se pasa rápido y que la exigencia va a ser máxima siempre, en la etapa de formación y preparación hasta llegar, y cuando llegas, a partir de ahí vienen otros problemas que por ahí no conocías, la fama, las críticas, las lesiones, los cambios de ciudades, porque si fuese por mí, si fuese por los jugadores que salen de determinado club, no se van de su club, si están en su casa, ¿a dónde se van a ir? Pero el fútbol, al ser corto, también crecemos con esa mentalidad de decir, es una carrera corta, hay que aprovecharla, hay que generar la mayor cantidad de recursos para poder vivir el día de mañana, para poder ayudar a mi familia, para poder ayudar a mis amigos. Y, y bueno, y a tan corta edad y que te pasen todas esas cosas, créeme que no es sencillo, no es sencillo. Y algunos lo suelen o lo saben manejar bien y otros no tanto y terminan en problemas. Hoy, sin ir más lejos, un chico de Boca está pasando un problema difícil que no sé cómo terminará, pero realmente es un problema. Y bueno, y a veces quizás eso lo genera el estrés, quizás eso lo genera todo el entorno, porque no dejamos de ser chicos, que venimos con una ilusión, que venimos con unas ganas de jugar al fútbol, pero el hecho de jugar al fútbol, ser bueno y jugar en la primera de tu club, te genera un montón de otras cosas, Rodri. Así que sí, claro que tiene momentos difíciles. Yo me acuerdo de estar ya con 27 años, casi 28 en Rusia, y estar solo por la calle caminando y preguntarme qué mierda hago acá, ¿entendés? Y ya tenía 10 años de carrera en el lomo, y te siguen pasando cosas que te las cuestionás a veces, te las replanteas otras, pero el fútbol es una vorágine que te va llevando, y pocas veces podés parar la pelota, podés pensar con claridad y tomar las mejores decisiones. No es tan sencillo, no es tan sencillo. Aprovecho que tenemos gente en común ahí. Está Emiliano Díaz, si lo querés saludar. Y No, ahora no lo vi, te... no vi, estaba tan metido en la respuesta que no lo vi el negro. Señor 5 ese negro. Vos sabés que, bueno, el Malevo es amigo en común, y una vez que le pude hacer una entrevista al Malevo Ferreira, me decía algo que me hiciste recordar ahora cuando hablaste de Rusia y dijiste que te fuiste y decías por momentos no quiero venir más. Él se fue muy joven a Ucrania, un Sí. fútbol totalmente distinto. Lo cuento ahora porque seguramente vos también lo sabés. Lloraba todos los días, no quería estar allá y por ahí, quizá en ese momento fue una decisión equivocada, ese salto o lo que sea, y por ahí te replanteaste muchas veces. Vos después de River te fuiste a Mallorca, donde te pudiste consagrar, donde tuviste una gran temporada. Te fuiste de River, ¿y cómo fue tomar esa decisión en ese momento? Vos estabas en Y un gran momento, sí, fue un claro. salto. Sí. Sí, Rodri, claro que son decisiones difíciles, porque lo que te digo, o sea, si esto no fuera por plata y si esto fuera solamente por pasión y por estar donde uno quiere, creo que nadie se iría de su club. Yo me hubiese quedado toda la vida en River. ¿A dónde me voy a ir si estaba en River, uno de los mejores clubes del mundo? Pero la realidad es que el fútbol tiene estas cosas, el fútbol te lleva a querer siempre progresar, a querer siempre buscar desafíos nuevos y como te dije antes, o sea, uno crece pensando en jugar en la primera de su club, en jugar en la selección argentina, en ir a Europa. Y bueno, y a mí se me fueron dando todos esos pasos, Rodri. Llegué a la primera de mi club, jugué en la selección y llegó el momento de poder dar el salto a Europa. Y como te dije también en River, se necesita ese recambio, en River y en todos los clubes argentinos, que se necesita ese recambio porque se necesita generar ingresos y para también darle lugar a los que vienen atrás. Yo miraba para abajo y tenía Mascherano ahí atrás, ¿eh? Y capaz que digo, no, yo me quedo en River, pero claro, por ahí Mascherano me pasaba por arriba y yo no jugaba más. Y por eso te hablo de que hay que tomar decisiones y a veces son correctas y a veces te podés equivocar. Y creo que en ese momento la decisión correcta era dar el salto a Europa.
y aparece el Mallorca y creo que se ajustaba en todo sentido a lo que yo necesitaba, lo que yo quería. Iba a la Liga Española, iba a un lugar que realmente en ese momento no tenía tan en claro lo que era y ahora adoro a Mallorca y siempre agradezco al fútbol que me llevó a vivir en ese lugar y a poder jugar en ese club y a conocer tanta gente buena que hizo que yo me sintiera pleno y pudiera rendir, porque también eso es cierto. El jugador de fútbol, y me imagino que el trabajador en general necesita sentirse a gusto, necesita sentirse valorado, necesita sentirse respetado para poder rendir en plenitud. Y yo me fui de mi casa, me fui de River sin saber qué me iba a encontrar del otro lado del charco y me encontré que era quizás no tenía, obvio que no la tenía la dimensión de River, porque River es un monstruo, esa es la realidad, pero me encontré con una amabilidad tremenda, un club ordenado, una afición súper respetuosa, súper seguidora del club, así que en ese sentido, desde que puse un pie en Mallorca, me sentí de nuevo en casa, ¿entendés? Y por eso creo que las cosas me fueron bien y por eso estuve casi 5 años y por eso tengo los recuerdos que tengo y tengo el cariño que tengo con el club y con la isla. Pero claro, después de ahí me toca de nuevo ese problema, entre comillas, de decir, ¿qué hago? ¿Me voy a Rusia? ¿No me voy? ¿Estoy bien acá? Pero bueno, el contrato es muy bueno, al club le sirve, a mí también. Vamos a Rusia. Y claro, me encuentro en Rusia, donde no me pasó lo que me venía pasando, de estar cómodo, como estuve en River, como estuve en Mallorca. Llego a Rusia y me pusieron a prueba en todo sentido, profesional, personal. Y la realidad es que me costó muchísimo, me costó estar equilibrado yo mentalmente, estar tranquilo para poder centrarme en jugar al fútbol. Y como nunca logré esa estabilidad emocional, nunca pude disfrutar adentro del campo, nunca pude estar en plenitud. Y bueno, y eso es parte de ser jugador profesional, de ir tomando decisiones, de ir tratando de buscar nuevos desafíos. Ese nuevo desafío que yo busqué en Rusia o que llegó, porque yo no es que lo busqué, llegó ese interés de parte del club ruso, fue una piedra bastante difícil, donde me costó muchísimo. Yo había firmado 3 años de contrato y al cabo de un año, cuando regreso, hago una evaluación de lo que había sido mi año en Rusia y realmente había sido muy dura, pero me quedaban 2 años más de contrato, o sea que digo, wow, o sea, tengo que sí o sí llegar a aprender el idioma, intentar adaptarme, intentar estar emocionalmente fuerte, porque me quedan 2 años de contrato. Y bueno, así fue, volví, hice la pretemporada y me salió la posibilidad de irme a otro club y la verdad que me venía fenomenal en ese momento el cambio. Ni lo dudé, me quería ir y se me dio la posibilidad de irme a Suiza y ahí de nuevo encontré la estabilidad necesaria para poder jugar al fútbol, para poder divertirme y para poder ser feliz. Creo que Rusia es fundamental. fue un punto de quiebre para tu carrera entonces, porque ahí Sin vos duda. te, Sí. ¿crees que después de eso llegaste a la maduración total como jugador de fútbol? Porque Rusia es un mercado donde muchos argentinos han ido el último tiempo y por ahí algunos no lo disfrutan, a otros sí. Hoy, en el momento que vos fuiste, seguramente no había tantos argentinos tampoco. Entonces necesitas de esa contención también que a vos te permita decir, bueno, puedo seguir, porque en ese momento vos dijiste, ¿qué hago acá? Y calculo que decisiones que, bueno, fueron por ahí más en lo personal para el futuro, por la parte económica, te terminaron dando un presente en ese momento muy duro que es muy difícil, obviamente, porque a todos los jugadores de fútbol, y vos lo sabés bien, se les exige que se ponga la camiseta y juegue, y por ahí tiene que pasar un periodo que te tenés que acostumbrar a muchas cosas, como les pasa a los chicos de River, vos porque hiciste inferiores, llegaste a primera, pero ese periodo por ahí es difícil. ¿Cómo a veces se hace te pregunto, cómo haces para convivir con la fama de por ahí y que por ahí te vas a otro lado y pasás a ser desconocido, que yo en Rusia quizás no tenía la misma preponderancia que en Mallorca o que en River? ¿Cómo era vivir Mirá, yo esos siempre digo lo cambios? mismo, Rodri, yo siempre digo lo mismo. La mejor prensa que tuve fue la rusa, porque si me mataban yo no me enteraba de nada, ¿entendés? Eso fue, eso fue positivo. Yo por ahí podía leer un diario y no me enteraba de nada, así que estaba bueno. Nada, en realidad
hay que aprender a convivir con la prensa, con la crítica, como te dije, porque es parte de lo que trae ser jugador profesional de fútbol. Y a veces no es sencillo porque, claro, el periodista necesita la nota o necesita esa charla y a veces vos no tenés ganas o no querés o lo que sea. Y a nosotros en la etapa de River al principio nos pasó. Como que no hablábamos mucho porque no era lo que queríamos. Nosotros lo que teníamos para transmitir lo queríamos transmitir adentro de la cancha, no afuera. Nunca me metí en polémica, nunca tuve problemas y nunca intenté que se me conociera por lo que hacía afuera de la cancha, solamente por lo que yo hacía adentro. Y después, a medida que vas creciendo, te vas encontrando con diferentes culturas, donde en Mallorca, por ejemplo, te imponían tal día, te tocaba prensa, tal día le toca a un compañero y eso te da un orden, está bueno, porque vos sabés que hablas una vez al mes. En Rusia se me hacía difícil porque tenía que hablar con un intermediario, con un interlocutor que a veces traducía literalmente y se podía llegar a malinterpretar algo. Qué sé yo, es parte del crecimiento y es parte de lo que uno va viviendo y de lo que uno va adoptando como crecimiento a nivel personal también. ¿Y tu vida suiza, cuando te fuiste para allá, lograste encontrar el equilibrio, digamos, emocional que no habías encontrado por ahí en Rusia? ¿Volviste a hacer ese Guille Pereira, crees vos, Sí. que se había perdido un poco por haber tomado por ahí una mala decisión de ir a un fútbol duro y a un país duro no es Argentina obviamente o Mallorca donde hay una relación entre el hincha y las personas entre sí? Ahí en Suiza, ¿cómo fue eso? Es un Sí, país Rodri, totalmente ordenado y sí, esto hoy lo veo y lo pienso y estoy convencido de que es así, de que a veces el hincha o los mismos clubes no te dan el tiempo ese necesario cuando alguien viene de afuera, de adaptación, para poder rendir. Yo el club cuando contrata a un jugador, evidentemente lo contrata porque vio características o cualidades que tiene que se pueden adaptar al juego, que puede rendir y que puede eh, revaluarse todavía ese jugador, ¿no? Pero claro, si ese jugador llega y todavía no está adaptado, todavía no está cómodo, no está equilibrado, y lo pongo a competir y lo exijo, y se me lesiona y quizás hago una mala inversión, quizás lo quemo al jugador y quizás no le doy la posibilidad de que se exprese y de que saque lo mejor que tiene. Y eso me pasó a mí en Rusia, lo viví en carne propia y fue difícil. Y en ningún otro lugar me pasó, ¿entendés? Y por eso también entendí que es muy importante el proceso de adaptación cuando alguien viene de otro lado y que también es importante el estar perfectamente equilibrado fuera del campo para poder rendir dentro. Así que eso es clave, Rodri, clave, clave. aparte cambiaste de un clima hermoso, Mallorca, divino, playa, y te fuiste a un clima totalmente frío, hostil, que por ahí también te trabaja la cabeza, que a veces salís y hace un frío bárbaro y no podés ni siquiera, no sé, disfrutar del día, te tenés que quedar adentro. También calculo que eso tiene que haber ayudado mucho para que se haga todavía más difícil. ¿Y Sí. disfrutaste por ahí de Mallorca de todo eso también, de todo lo que te daba vivir en una ciudad tan linda? Te daba el lujo de poder hacer, no sé, ir a la playa, disfrutar, de ver todo No eso, ¿no? tanto, no tanto, porque también es cierto que el jugador cuando está jugando y cuando está en actividad es como que no se permite tantos momentos de relax y de ir a la playa. Sí, claro que fui a la playa, pero la realidad es que ahora cuando voy de vacaciones conozco la isla y disfruto la isla. Cuando vivía, más allá de que era hermoso y de que trataba de hacer cosas como cualquier persona normal, es difícil. Lo mismo cuando viajas, el jugador de fútbol de elite conoce el mundo, sí, pero conoce el aeropuerto, conoce el estadio o el trayecto, es como que Sí, no no, estás de no lo vacaciones, no estás relajado, no estás de turista, vas a laburar, estás laburando y vas con la mentalidad en otra cosa. Tu cabeza se centra en el partido, en el desafío que tenés por delante. Y con respecto al fútbol me pasó lo mismo. Viví casi 5 años en Mallorca, pero a la isla la voy conociendo ahora cada vez que vuelvo de vacaciones. Eh, y bueno, y pasar de todas las virtudes que tiene Mallorca a Rusia fue difícil, claro que fue difícil. Y no tuve ese tiempo, tampoco tuve esa contención y ese acompañamiento necesario para poder acostumbrarme, para poder adaptarme al club. Y bueno, el resultado fue totalmente negativo, tanto para mí como para el club, porque el club hizo una mala inversión y yo tomé una mala decisión de haber ido
a Rusia. A partir de ahí voy a Suiza. En Suiza se me hizo un poco más ameno todo, más allá de la dificultad del idioma, de que hablaban alemán, más allá de la dificultad del frío, que también hace frío en Suiza. Encontré otra contención, encontré un compañero argentino que hablaba bien el idioma y me ayudó mucho a la adaptación, que es Miguel Portillo, que aún vive allá. Todas esas cosas hacen más fácil y más ameno el desembarco en una ciudad nueva, en un club nuevo, gente nueva. Es mucha información de golpe. Yo me acuerdo de los primeros días en Rusia que volví a mi casa y me dolía la cabeza, porque me había hablado un montón de gente en un montón de idiomas diferentes. Querés interactuar, querés entender, querés hacerte entender, y te puedo asegurar que la barrera idiomática es muy, muy difícil. Y te dificulta todo, porque me acuerdo de los primeros días no podía ir ni al supermercado a hacer las compras. Realmente se hace todo un poquito más complicado que en una situación normal. Pero como te dije antes también, Rodri, todo eso te hace crecer, todo eso te hace ser mejor, todo eso te hace acumular experiencia y creo que el fútbol te permite esas cosas, porque así como en su momento renegué y me pregunté yo mismo qué mierda hago en Rusia, si no hubiese sido por el fútbol, yo a Rusia no lo veía ni en el mapa, ¿entendés? Así que es como que te va llevando el fútbol a vivir tantas situaciones, buenas, malas, que te olvidás por ahí de lo básico, de que yo quería jugar al fútbol, de que yo estaba cumpliendo mi sueño de jugar al fútbol. Pero claro, el presente era malo, el presente me encontraba por ahí lesionado o sin jugar, en un lugar raro, difícil. Todo eso repercute acá y hace daño. Hay que estar bastante bien acompañado, bastante bien sostenido por tu entorno para poder mantenerte firme, para poder mantenerte lúcido, para seguir tomando decisiones, porque tampoco se acaba la carrera de un jugador por un mal año o por una mala decisión o por un mal paso, ¿sí? Es simplemente eso, un paso más en tu carrera, que si fue malo, tendrás que reinventarte y tendrás que buscar fortaleza de donde sea para el año siguiente tratar de revertir eso. Yo hice eso en las vacaciones. Yo me vine de vacaciones a Argentina, estuve un mes con 30 grados en pleno verano y me fui a la pretemporada en Moscú con menos 20 grados. O sea, había 50 grados de diferencia y bueno, y es parte del juego, es parte del fútbol y de las decisiones que uno va tomando día a día y armando una carrera de esa manera. Qué bueno que cuentes esto, Guille, porque a veces los que están del otro lado, que por ahí no vivencian el fútbol, como puede ser una persona que esté mirando de la casa, dice, este está salvado, está en Rusia, ya no le importa nada, y mirá todo lo que uno tiene que sufrir o vivir. Y qué bueno que lo cuentes para que la gente sepa que hay detrás de un futbolista, hay una persona también, Sí, porque por sí, ahí uno se sin duda. olvida y muchas veces uno va a la cancha a putearlo y por ahí no se da cuenta de todo lo que uno vive para llegar al lugar donde llegó. Porque vos después de ahí te tuviste que ir a Suiza, seguramente fue bueno, pero también tuvo momentos malos como había tenido el idioma, el frío y demás. Y uno por ahí tiene momentos donde no lo disfruta, pese a que del otro lado, de nuestro, dice, o desde el hincha, dice, estos están salvados, se van allá porque van a hacer plata y ya está. Y la carrera es corta y ustedes por ahí tienen que tomar decisiones también en lo económico para proyectar, porque uno deja de ser, bueno, pese a que nunca se retira, como decía ayer el hermano de Pichi Escudero, vos vas a ser siempre futbolista, pero por ahí la carrera es muy corta y una decisión como esa te marca ahí al futuro económicamente, porque después capaz que vos te retirás y obviamente se acaba todo eso de que todos los amigos del campeón, como se dice, todos los que te palmeaban la espalda, seguramente desaparezcan en ese momento y es difícil vivir el fútbol cuando ya no dejás de jugar, si se quiere, no te retirás, pues nunca te retirás, pero dejás de jugar a la pelota y vivís todo eso que contaste hasta ahora, ¿no? Sí, Rodri, es parte de cómo nos vamos formando y cómo nos vamos adaptando y creciendo a la par de nuestra carrera. Eh, es imposible olvidarnos de que somos personas, de que tenemos problemas, de que a veces no estamos bien y nos toca salir a la cancha a defender a una institución y nos toca salir a una cancha por ahí no con las ideas claras porque estás teniendo otro conflicto fuera que no te permite ser y expresarte de la mejor manera. Obviamente somos profesionales también y debemos a veces tratar de separar los problemas
y tratar de rendir. Pero no es fácil, no es sencillo y es parte de nuestra carrera. Hay que aprender a convivir con eso, a aprender a convivir con dolores. Muchas veces te toca jugar con algún dolor, pero claro, si vos pretendés jugar siempre en las mejores condiciones y al 100%, y no vas a jugar muchos partidos, porque si entrenás al 100% todos los días y pretendés llegar al partido intacto, sin ningún dolor, sin ningún golpecito, es difícil también, porque en los entrenamientos hay roce, en los entrenamientos te exigís y tenés que ganarle el duelo a tu compañero de puesto para poder jugar vos. O sea, hay un montón de cosas que llevan a esto, a que se haga difícil a veces, en determinados momentos de la carrera, disfrutarla, porque la exigencia es grande, porque las críticas llueven a veces, o porque, como te dije, simplemente el hecho de no adaptarme al lugar donde vivía, al club, a cómo se daban las cosas, te lleva a esto, a frustrarte, a enojarte y a no poder disfrutar de lo que tanto te gusta, que es jugar al fútbol. Vos sabés que, bueno, después de ahí, después de Suiza, volviste a España a jugar a Murcia, estuviste un tiempito y después pegaste la vuelta al fútbol argentino. ¿Cómo fue esa vuelta a Murcia, a volver a España, donde era un lugar que estabas muy bien? Volver a España, por ahí reavivó todo eso que venía por ahí mal. Volviste al mismo idioma, volviste de nuevo a estar bien. Lo necesitaba, Rodri, lo necesitaba después de un año y medio de un poco de tambaleo emocional y deportivo. Necesitaba volver a disfrutar afuera de la cancha, necesitaba volver a sentirme cómodo para sacar lo mejor de mí de nuevo, y surgió esa posibilidad. Antes de ir a Murcia, yo ya lo conté, también había tenido la posibilidad de volver a River y obviamente era mi opción A, y hice la mudanza y me vine para acá y con toda la ilusión de volver a River. No se me dio, y ya estando acá, entrenando a la espera de la firma del contrato, me enteré que no iba a ser así, que no iba a poder volver a River, y ahí es donde aparece la opción de volver a España. Y sí, obvio, yo quería volver a sentirme tranquilo, volver a encontrar esa paz tan necesaria, por lo menos para mí, para poder divertirme y volver a jugar al fútbol. Y bueno, Murcia me abrió la puerta. La verdad que también me encontré con una ciudad espectacular, donde me sentí muy cómodo, donde conocí gente nueva y donde volví a disfrutar de lo que es la Liga Española, de lo que es la cultura española, y bueno, me volví a sentir pleno, me volví a sentir jugador de fútbol y volví a disfrutar de mi profesión. Y a partir de ahí, como vos decís, no se me da la posibilidad de regresar a River, se me da la posibilidad de regresar a San Lorenzo, una institución nueva para mí, pero con un viejo conocido como era Ramón, donde eso creo que fue muy importante, más allá de que San Lorenzo es un club grande, es un club histórico de la Argentina. El hecho de que esté Ramón, de que esté Emiliano y que me vuelvan a dirigir ellos, yo sentía y siento hoy todavía una gran gratitud hacia Ramón, porque, como lo dije al principio de la nota, se la jugó y apostó por un pibe de 18 años en un plantel con grandísimos jugadores. Así que ese agradecimiento y esa gratitud mía va a ser eterna hacia Ramón. Y bueno, no lo dudé, había sido papá, tenía a mi hija de 5 meses y vine a la Argentina de vacaciones como lo hacía todos los años, y tanto mis viejos como los abuelos de Bianca nos pidieron y también influyeron en esa decisión de volver a la Argentina. Y bueno, pensé y consideré que era lo mejor, y bueno, volví. Jugué un año en San Lorenzo y después de eso ya decidí ponerle fin a mi carrera. Muy joven aparte, te retiraste Sí, muy joven. sí, joven Y en un buen momento, y en un buen en un buen momento momento, también. porque físicamente estaba bien, no tengo lesiones graves, no tengo lesiones eh, que puedan llegar a complicarme el futuro, como le pasa a algunos jugadores. Es una carrera corta y que a veces te repercute para el resto de tu vida, y quieras o no, somos muy jóvenes, con 30 y pico de años. Es complicado. Así que yo en ese sentido, hasta en eso soy un agradecido, porque como dije, si bien en Rusia me lesioné más de la cuenta, eran lesiones mínimas, chiquitas, musculares, quizás por el frío, quizás por no estar, como dije, bien emocionalmente, no estaba en plenitud y por eso me lesioné, pero después no tuve mayores problemas con respecto a lesiones. Fue una decisión que tomé yo
que medité y que pensé y que creía que era lo mejor. Y bueno, así fue, Rodri. No tenía por ahí toda la energía necesaria para poder competir día a día y para poder sacar lo mejor de mí, y por eso decidí dar un paso al costado y quedarme con lo mejor, con que yo le había dado todo al fútbol, que el fútbol me había dado todo a mí, y punto final, hasta acá llegamos. Dije. Te pregunto con respecto, porque muchos lo quieren saber y lo preguntaban, no pudiste volver a River porque no te lo permitieron en ese momento, y mucha gente se preguntaba por qué, porque también en el equipo de ese de San Lorenzo tenía mucho de River, ustedes eran más o menos lo que habían armado en esa época que me contaba hoy, tenía el equipo de Ramón y la gente se preguntaba mucho por qué ustedes no volvían, y era porque realmente no le permitían volver a ustedes, pues se la hacían un poco complicada. Seguramente es obvio y lo has dicho un montón de veces, te hubiese gustado terminar tu carrera en River. Por ahí, ¿qué te quedó de recelo de aquel momento que no te lo permitieron tanto a vos como a otros? Porque hubo varios que no pudieron retomar. ¿Qué te quedó de ese momento que dijiste, no me permiten volver a casa, ese patio de casa que vos tenías, y que vos eras un jugador, porque pasó en su momento, justo cuando te pasó a vos, que muchos querían volver y no se lo permitieron? ¿Cómo fue eso? Si querés contarlo breve a tu manera. Sí, en el momento, Rodri, obviamente, enojo, frustración, impotencia, porque es como vos decís, o sea, determinadas personas que eran los que tomaban las decisiones en ese momento no me permitieron volver a mi casa. Y como también lo dije anteriormente en alguna nota que hice, o sea, todos los que nos vamos en algún momento del club, y no me refiero a River, me refiero a todos los clubes del fútbol argentino, cuando te toca irte, te vas, pero pensando en volver. Y yo me fui a Mallorca contento por el paso que estaba dando, pero con una nostalgia tremenda de que dejaba mi casa atrás y que deseaba algún día poder volver, y no se me dio. A muchos se le dio la posibilidad y a otros no. Y son circunstancias del fútbol. Ojalá se me hubiese dado, pero no fue así, y creo que es la única espina o es la única cuenta pendiente que me deja el fútbol. Después, en todo sentido, es agradecimiento total a lo que fue mi carrera, a lo que me esforcé y a lo que me sacrifiqué para lograrla, pero esa espinita ya a esta altura de mi vida me va a quedar de por vida. El hecho de poder retirarme en mi club hubiese sido el círculo perfecto de lo que fue mi carrera. Pero también es cierto que uno cuando está afuera, y me imagino que en este momento también debe ser un poco la sensación de decir, estaré a la altura de volver de nuevo a River y de poder hacerlo bien, porque le ha pasado a Aymar, le ha pasado a Alessandro, le ha pasado a Saviola, a Lucho González, grandísimos jugadores que se fueron de River haciendo las cosas muy bien y progresando en Europa y buscándose un futuro en Europa, y cuando les tocó volver, me imagino que volvían con toda la ilusión y la felicidad de volver a su casa, de volver a River, pero también con esa incertidumbre de decir, ¿estaré a la altura? Y bueno, esa es la única duda que uno tiene internamente cuando se plantea esa posibilidad. A mí, cuando me plantearon la posibilidad de volver a River, no lo dudé un instante, hice la mudanza, como te dije, y me vine a Argentina a ponerme a entrenar porque quería llegar de la mejor manera al club. Y internamente yo tenía ese miedo, ¿estaré a la altura de nuevo de este club? Y bueno, lamentablemente yo no pude sacarme esa duda y me va a quedar de por vida, pero no guardo rencor, al contrario, creo que nada, son cosas que en el fútbol pasan, y como vos decís, no solamente me pasó a mí, le ha pasado a otros jugadores. Ojalá no les siga pasando y que las decisiones que tomen los dirigentes actuales, que creo que están haciendo las cosas muy bien, y con Marcelo a la cabeza, creo que si ven la posibilidad de algún ex River en forma y con un buen presente de volver, no van a tener dudas. Una vez recuerdo una frase de Pablito Aymar antes de volver a River, que decía que volver para entrar y tocarla para los costados no servía, porque River era un club muy exigente. Siempre me quedó grabada esa frase y me acuerdo cada vez que por ahí se da un regreso de alguien, porque la gente lo pide, y por ahí esa decisión de volver para hacer eso y borrar ese recuerdo, porque la gente siempre se queda con el presente. O sea, si vos volvés y te va mal, dicen vuelve a robar, y por ahí en realidad fue una mala decisión, y dejar ese recuerdo por ahí es lo mejor, ¿no? Por ahí a veces lo que vos decís, volver para
por decir volver, no sirve. Lo que te quiero preguntar es cuando vos decidiste ponerle punto final, eras muy joven. ¿Qué fue lo que a lo que le tenías miedo después de dejarlo? O sea, ¿qué crees que era a lo que más miedo le tenías después de dejar el fútbol? Porque por ahí uno, como te digo, tenés las cámaras, tenés el cariño ese de todos los días que por ahí vienen y te dicen grande Guille y después dejás y nadie se acuerda de vos. ¿Cuál fue y qué te llevó a tomar esa decisión también en ese momento? Porque vos eras muy joven, te podías seguir por lo menos jugando 3 años más. No sé si coincidís conmigo, si Sí, por ahí sí, sí, tiene que ver con podría. eso. Y es una decisión muy Podría, difícil. sí. Sí, podría Rodri haber seguido jugando si hubiese tenido ganas y si hubiese estado 100% convencido de que quería. Pero como no lo estaba y como no me gusta mentirme ni a mí ni a nadie, decidí ponerle punto final. Pero con respecto a la fama o a eso que vos decís del amigo del campeón, yo no le tenía miedo a eso porque nunca busqué ni nunca necesité la fama, al contrario, y con respecto a mis amigos y a mis afectos y a mi entorno, siempre lo tuve claro también, o sea, en eso fui muy centrado siempre, Rodri, no, nunca me mareó para nada todo eso que a veces puede hacer daño al futbolista. Pero sí, claro, me daba por ahí esa incertidumbre de querer volver o de extrañarlo. Y bueno, y le ha pasado a jugadores que han tenido la posibilidad de retirarse y volver, sin ir más lejos, como Matías Almeida, como Franco Costanzo, que también estuvo retirado 1 año y medio y volvió. Quizás en el puesto de Franco, siendo arquero, por ahí quizás es más fácil. Siendo jugador, realmente tiene que ser un privilegiado como lo es Matías, como siempre lo fue, físicamente un animal, y se dio el lujo de retirarse, de volver y de estar a la altura. Yo no sé En si un hubiese puesto podido tan difícil en como un el de puesto tan ustedes. difícil, con la exigencia de volver a River después de tantos años retirado. Realmente yo no sé si me hubiese podido dar ese lujo de decir, che, me retiro 1 añito y después vuelvo. No lo sé, no es un tema menor. Así que sí, obvio que uno cuando toma este tipo de decisiones eh, lo piensa, lo analiza y más allá de que yo tenía algunos planes y algunas cosas por hacer y desarrollar, te da esa incertidumbre, che, estaré tomando la decisión correcta, será lo que tengo que hacer. Obvio que se generan ese tipo de sensaciones de duda, pero no me arrepiento, Rodri, no me arrepiento. Sí, me pasa a día de hoy que voy a una cancha que está buena, que hay un poco de gente en las tribunas y me dan ganas de jugar, ni hablar cuando voy al Monumental, una noche de copa o un partido importante y sentís esa adrenalina de la gente cantando en las tribunas, de la cancha, y te dan unas ganas tremendas de jugar a la pelota. Pero bueno, ya es como te dije antes, es una etapa que ya pasó, es una etapa que la disfruté muchísimo, que fue muy intensa, y ahora me quedan otras cosas por vivir, otras cosas por disfrutar, y lo que hay que entender, que creo que ahí es donde viene la parte más difícil, es que esa adrenalina que viví siendo jugador y haciendo la carrera de fútbol, es difícil que ahora la vuelva a encontrar y la vuelva a vivir. Por eso creo, y por lo menos así actúo yo, día a día trato de buscar esa adrenalina y trato de buscar esas sensaciones que viví siendo jugador en otros ámbitos de la vida, ¿entendés? Te hago la pregunta que le hago siempre a todos, que seguramente ya la has escuchado. ¿Qué momentos fueron para vos los que te cambiaron la vida? Decisiones, momentos o lo que se dio en ese, como me contabas lo del Falcon, en ese momento que se habían ido a probar a Platense, por ahí no se dio y después vino la selección y todavía vino algo mucho mejor. Decisiones, momentos de tu carrera donde vos hayas dicho, acá esto me marcó de ahí para adelante y valoré quizás otros momentos para atrás. ¿Qué momentos me podés marcar por ahí que ya me Y, has marcado y otros que no, que recuerdes ahora una vez y no, que me un vas? antes, un antes y un después, obviamente, Rodri, es eso que te dije de la citación de la selección, porque a partir de ahí es como que eso reafirmó un poco lo que yo venía pensando y queriendo para mi futuro. Yo desde muy chiquito quería y pensaba para mi futuro ser jugador de fútbol profesional. Y el hecho de ir a probar a Platense y quedar, de hecho de que te vean de la selección y quedás,
venís a River y te va yendo bien. Es como que todo eso iba reafirmando mi espíritu de luchador y de superación, de querer llegar a jugar en primera y sobre todo en River. Eso fue un quiebre, creo, esa situación en la selección. Después, otro quiebre es cuando debutás. Pero claro, siempre, viste, hay desafíos nuevos y siempre tenés que ir superándote. Después cuando me voy a Europa, después cuando regreso a la Argentina, después cuando te convertís en papá. Y bueno, y después me hice entrenador. Es como que hay varios puntos donde puedo ir saltando quizás 4 años, 5 años, 3 años, pero voy así saltando, tac, 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 y siempre hay cosas que son positivas en mi vida y que considero quiebres, y la mayoría son quiebres para bien, porque cada una de esas decisiones implican unos cambios enormes en muchos aspectos y a veces, y más ahora, no solamente en mí, sino en todo mi entorno, que son mis hijas, mi mujer, a veces mis padres, mis hermanos. Así que toda esa responsabilidad, más allá de que pesa, es una linda responsabilidad que hace mucho tiempo que llevo sobre mis hombros. Y después, ¿cómo fue meterse en el mundo del polo? Porque la gente no Ah, sabe, Guille juega al polo. ¿Hoy seguís practicando, jugando o ya estás un poquito alejado? Porque al principio ojalá fue, que había arrancado con todo y después, bueno, te tocó la etapa de entrenador, tuviste que dejar y bueno, eso y el pádel. Ojalá, Rodri, no haya ningún polista escuchando. Yo digo que juego al polo, se me van a cagar de risa. Ah, la realidad que es un deporte maravilloso. A mí me encantó, me enamoró y la verdad que lo disfruté muchísimo. Y me vino muy bien en ese momento. Capaz que hoy, con 3 hijas y con varias cosas por desarrollar, por seguir creciendo, por capacitarme, no tengo tiempo, por eso lo abandoné un poquito. No lo hago tan a menudo como lo hacía en ese momento. Cuando me retiré, buscaba y necesitaba llenar horas del día y adrenalina para quemar, porque estaba, como vos decís, muy joven, físicamente impecable y necesitaba, no entrenaba todo lo que entrenaba antes, necesitaba quemar energía. Y bueno, probé con tenis, que me encanta y lo sigo haciendo, pero me parecía muy light todavía, ni hablar el golf. Y se me dio por probar con el polo, con Carlito Sola, un amigo mío y gente del polo, y a partir de ahí es como que fue gradual, que me fue gustando cada vez más, pero porque yo tenía la limitación de que no sabía andar a caballo. Tenía 32 años y pico y no sabía andar a caballo. Y bueno, empecé a montar de a poquito, y ya me dieron un taco y empecé a probar, a taquear y a pegarle la bocha y me encantó. La verdad que la sensación que te da pegarle la bocha arriba del caballo es impresionante. Y ya el plan está bueno, porque ir al campo a la mañana temprano, tomarte un mate en la caballeriza, preparar los caballos, charlar, es un planazo, ¿entendés? Y a mí, en el momento que me agarra recién retirado, me vino fenomenal y por eso creo que me enamoré tanto del deporte y por eso creo que lo disfruté tanto. Aprendí muchísimo y bueno, y a partir de ahí, en la medida que puedo lo hago, pero no es tan sencillo porque te lleva mucho tiempo. Yo donde jugaba era en Cañuelas, o sea, aparte también yo siempre lo digo, imagínate que mañana se te ocurre jugar al fútbol, te dice Messi, vení, vamos a jugar acá al club y te lleva al Barcelona. Y a mí me pasó eso. Se me ocurre jugar al polo, como te digo, con Carlito Sola, pero voy a jugar a la Dolfina con el número 1 del mundo, como es Cambiazo, ¿entendés? Así que realmente fue Cuando, espectacular. cuando lo veía a Adolfito Cambiaso jugar y vos arrancando, qué Nada, sentías? nada, anécdotas muy divertidas, porque claro, eh, quizás él lo hace no, quizás no, él lo hace de manera profesional hace toda la vida y tiene una de las mejores estructuras del mundo en cuanto a polo, y nosotros, digo nosotros, porque yo cuando empecé a jugar al polo lo hacía con Matías, amigo y socio, y con mi hermano, ¿no? Y después se fueron sumando algunos amigos, porque yo soy así de compartir y de si hago un asado, no voy a hacer un asado para 3, lo hago para 10. Y con el polo nos pasó lo mismo, fuimos 4 o 5 amigos que nos fuimos enamorando del deporte y fuimos armando todo el circo. Y claro, en ese momento, recién empezando, teníamos un caballito cada uno y le metíamos al caballito como loco. ¿Se Y un puede día, saber el nombre del caballo? ¿Cómo le habías sí, puesto? sí, la banda. Tenía, el primer caballo que tuve se llamaba La Banda, por River, obviamente. El segundo se llamaba La Balear, por el Mallorca, la isla Balear se llama, ¿no? Y bueno,
y así fuimos creciendo nuestra pequeña organización, que era realmente chiquita, modesta, para lo que es el alto handicap, ¿no? Y una vez nos desafía Cambiaso a jugar un partido con sus hijos, él con sus hijos, que eran unos nenitos, tenían 10, 12 años, la nena y el nene, y él no podía hacer goles, y nosotros con nuestro equipo nos habían dado 10 goles de handicap y nos ganaron, pero nos paliciaron. Pero lo gracioso era que, claro, cuando terminaba el cháquer, íbamos a tomar agua y ellos cambiaban de caballo y nosotros no, volvíamos con el mismo a jugar. Y Cambiaso nos decía, cambien los caballos. ¿Qué vamos a cambiar si no tenemos? ¿Entendés? No teníamos para cambiar, así que nada, la verdad que fueron momentos muy lindos del polo y bueno, yo cuando puedo lo disfruto y en ese momento, como me había enganchado tanto, me invitaban a jugar torneos, viajé a México, viajé a la Angostura a jugar al polo y la verdad que me divertí muchísimo, me encantó. No, y aparte llegar a un equipo multicampeón como la Dolfina, jugar con Y Cambiaso que... por eso te digo, creo que entre Carlito Sola y su familia y la Dolfina y Cambiaso es como que ayudaron mucho también a que yo me enamore del deporte. Pero como te dije antes, Rodri, el plan ya estaba bueno y estaba divertido. Ir al campo a la mañana temprano, con ese silencio, esa tranquilidad, preparar a los caballos, tomarte un mate, charlar un poco y después darte el lujito de taquear o de una práctica o de un partido, impagable. Y te puedo asegurar que la adrenalina que te da subirte al caballo y jugar a esa intensidad es parecida, es similar. Era como volver a vivir lo que ya habías vivido jugando al fútbol. No sé si me escuchaste Sí, ahí. por Si ahí no con la exigencia del fútbol, porque en el fútbol yo tenía que rendir, y en el polo si le pegaba la bocha, buenísimo, y si no le pego no pasa nada, ¿entendés? Yo en el fútbol tenía la necesidad y la obligación de rendir. En el polo no, en el polo iba a divertirme y iba como prioridad máxima no caerme, no golpearme. Y después todo lo que venía, buenísimo, divertirme y también en ese sentido, los chicos de la Dolfina, que es donde más jugué, es como que te conocen, te entienden y no te van a ir a chocar o no te van a ir a hacer pasar un mal momento. Al contrario, tratan de que te diviertas, de que aprendas, te dicen alguna cosita para que corrija tu juego, o sea, te ayudan a que aprendas también y la verdad que está buenísimo. Guille, y después, bueno, el pádel, que es otra de tus pasiones, que también sirve para recrearte y sos bastante competitivo, y que jugás seguido con Fernando Cabenagui. Sí, con Fer en algunos momentos nos toca ser compañeros y en otros ser rivales y también gran jugador de pádel Fer. A mí me encanta el pádel, juego mucho y lo disfruto, me encanta. La verdad que es otro de los deportes. El tenis también. El tenis tenemos un grupito de tenistas muy buenos y como siempre, o sea, competitivos a full, pero termina el partido y nos olvidamos automáticamente, porque creo que ya ese espíritu competitivo y esa necesidad de ganar es como que la dejamos un poco de lado, pero sí que el enojo, digo, la frustración o el enojo de ganar o perder, eso yo ya no lo tengo, pero sí cuando compito a lo que sea, trato de ganar. Nunca voy a hacer trampa, nunca voy a querer robarte, pero sí quiero ganar. Y eso creo que lo tenemos innato adentro. Me parece que nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Guille, y ahora en la etapa como entrenador, que te encontró, bueno, después de unos años de que habías dejado, decidiste dedicarte bueno, la dirección técnica. ¿Cómo fue esa primera experiencia en Santa Marina? Bueno, te llegó, te habías mudado a Tandil, dejar Buenos Aires. ¿Cómo fue esa etapa? Esa primera Bien, etapa de... bien, Rodri, la verdad que espectacular, llegó en el momento justo, yo me había recibido en diciembre, tuve tiempo y me tomé ese tiempo para terminar de conformar mi cuerpo técnico y habíamos planeado con los chicos del cuerpo técnico, en junio tenemos que estar trabajando. Y en mayo se nos dio la posibilidad de tener una reunión con la gente de Santa Marina, donde le mostramos nuestra forma de trabajar, nuestro proyecto. Les gustó mucho y firmamos y nos pusimos al mando de ese desafío, que en ese momento iba a ser algo parecido a lo que quieren hacer ahora, donde no iba a haber descenso, donde íbamos a centrarnos en una base de juveniles del club para potenciarlos y para armar una base para el año siguiente. Y el presupuesto era muy acotado, o sea que con esas premisas armamos el equipo para afrontar el torneo de la B Nacional. Un torneo difícil, un torneo con presupuestos muy dispares, equipos con mucha historia, con mucha trayectoria. Y bueno, nosotros nos pusimos al mando, hicimos la pretemporada, fue
increíble el aprendizaje diario para mí, principalmente, porque yo era mi primera experiencia. Y la verdad que lo disfruté un montón, Rodri. Fue un trabajo duro, fue un trabajo intenso, como te dije, de aprendizaje constante. Y lo primero que intentamos hacer es armar el equipo con ese presupuesto y a partir de ahí intentar darle una identidad, tratar de conocerlo a los chicos, porque era la primera vez que estaba en una categoría que yo no conocía, con jugadores que no conocía. La verdad que, como te digo, fue un trabajo intenso de 24 horas, donde pocas veces teníamos tiempo para desconectarnos y donde nos demandaban muchísimo, pero creo que a partir de ahí fue un crecimiento increíble y la adrenalina que te da volver a competir y volver a estar con esa presión del resultado y de cómo conseguir ese resultado estuvo buenísimo y la volví a disfrutar. Más allá de que se gana, se pierde, las victorias se disfrutan muy poco porque automáticamente empezás a pensar en que hay que corregir, en que ya tenés el próximo desafío y cuando perdés son durísimas. La verdad que te duele muchísimo perder siendo entrenador. Realmente es muy dispar la sensación de ganar con la sensación de perder. ¿Y qué es lo más difícil de ser entrenador? Porque, bueno, en las charlas que he tenido con todos con todos los ex River, con Juanjo, con Luigi Villalba, con el Pichi Escudero, siempre me hablan de los tres me nombraron lo mismo, la virtud de Gallardo es el convencimiento al jugador, siempre lo más difícil es convencer al jugador de lo que vos querés llegar a plasmar en el campo de juego, ¿o qué es lo más difícil de ser entrenador? No, sí, sí, coincido un poco con ellos porque, claro, el entrenador llega con una idea propia, pero tiene que hacer que esa idea todo el plantel la tome como propia y la lleve a cabo dentro del campo. Y eso es lo más difícil y ahí es donde viene ese proceso de convencimiento. Pero claro, en River, por ahí, hay un montón de cuestiones extrafutbolísticas que están solucionadas y que realmente te hacen enfocarte solamente en ese convencimiento, en una idea de juego y en que el equipo lo lleve a cabo. Pero en un equipo del ascenso del fútbol argentino, como me tocó a mí, es mucho más integral y es mucho más abarcativa la tarea del entrenador. Hay un montón de factores que tenés que tener en cuenta para poder llevar adelante una idea, porque claro, vos querés jugar y salir jugando desde abajo, pero si las canchas no están en condiciones es muy difícil, o si no tenés cancha donde entrenar durante una semana es muy difícil, o sea, hay un montón de factores que durante esa etapa en Santa Marina también aprendí y me vino fenomenal, Rodri, porque yo no había vivido todas esas situaciones de que las pelotas no estén en condiciones, de que no nos presten la cancha, de tener que viajar 20 y pico de horas y tener que calcular las horas de descanso, las comidas, o sea, por eso te digo que fue una enseñanza enorme el hecho de haber estado 10 meses al frente de un equipo del ascenso, porque en River todas esas cuestiones están prácticamente solucionadas y listas, resueltas. El entrenador solamente se focaliza en el juego, en el conocimiento de cada uno de los jugadores y poder dar en la tecla con cada uno de ellos para sacarle su mejor rendimiento. Pero en otros clubes, con otras carencias, es más difícil y la tarea del entrenador se hace bastante más complicada y abarca bastante otras áreas también. Y vos como entrenador, un poquito de cada uno de qué tenés. ¿De quién puede decir Ramón es un referente para vos porque fue el que te puso en Sí, primera y el que confió en vos para volver al fútbol argentino? ¿De sí, quién pero tenés vos? más allá de eso, Ramón tenía un gran ojo porque difícilmente le erraba. Cuando veía a un jugador que estaba en condiciones de debutar, no le erraba. Y cuando traía un refuerzo, difícilmente le erraba. Ramón en eso tenía un ojo clínico muy bueno y también tenía esa forma de pincharte y de exigirte al máximo. Y vos dabas todo por Ramón en la cancha. Más allá de que estabas en River y todo, yo por lo menos sentía esa necesidad de rendirle y de responderle. Y eso está buenísimo generar entre el entrenador y el jugador, que el jugador saque de donde no tiene para rendirle al entrenador también. Así que en ese sentido, creo que todos los entrenadores algo te van dejando y a partir de ahí la personalidad de cada uno, la formación de cada uno y la forma de transmitirlo es propia. Pero sí, claro, saqué cosas de Ramón, saqué cosas del Tolo, cosas del ingeniero Pellegrini, cosas de, ¿cómo es? De Luis Aragonés, de Cooper.
tuve un montón de grandes entrenadores que todos te dejan cosas buenas y malas, porque es difícil que de un entrenador te enamore todo. Es difícil. La realidad es que los entrenadores por día toman un montón de decisiones. Algunas decisiones te parecen correctas, otras no. Algunas te perjudican, otras te benefician. Pero la realidad es que cuando vos tenés un plantel de 25 jugadores, el viernes tomaste la decisión que 18 van concentrados, ya hay 7 que están enojados, fastidiosos, hostiándote. Después tomás la decisión que 11 entran, ya hay 6 o 7 que también están fastidiosos, porque te dije, y lo hablamos hace un ratito, que el jugador es egoísta y siempre quiere jugar. Y a veces no evalúa el contexto y ese egoísmo le nubla el pensamiento. Así que realmente es un tema el ser entrenador. Realmente ¿Qué te parece? es un tema dejar conforme a todos. Eso creo que es fundamental también, tratar a todos por igual. No me quedo con este porque juega y este que no juega no hablo, no charlo o no lo exijo. Los exijo a todos por igual y a todos los trato y les trato de dar la misma carga y la misma contención a todos por igual, porque sé que en algún momento también lo voy a necesitar. Hoy quizá no está jugando, pero yo como entrenador lo tengo que preparar para que cuando le toque rinda, ¿entendés? No puedo ir descartando porque no me sirven o porque hoy no los necesito. Para eso es un plantel y para eso se conforma un plantel, porque si querés pelear cosas, necesitas a todos, necesitas a un grupo unido y que el que no juegue esté rindiendo al máximo y apretando al que juega, porque si no se te relaja el que juega y el nivel automáticamente se viene a pique. Hay que tenerlos a todos motivados y rindiendo al máximo para que eso repercuta en el buen rendimiento del equipo. Se Sí, me va a quedar batería en cualquier momento, Rodri. no hay problema, esto ya para ir cerrando y agradecerte por la nota, porque te voy a preguntar algo del River de Gallardo, que por ahí marcó una era. Vos tuviste al mejor entrenador también como fue a Ramón Díaz. ¿Qué notás hoy de este River que te llame la atención? ¿Y qué decís, viéndolo como entrenador, logró esto que por ahí es lo más difícil de lograr? ¿Qué le resaltás a este equipo que viene hace 6 años, de 2014, que había arrancado con Ramón esto? ¿Qué es lo que vos podés resaltar que por ahí no lo pueda ver la gente normal? Digamos, el que no juega al fútbol no puede darse cuenta de lo que vos lo podés ver como entrenador o como jugador de fútbol. Y a mí lo que me gusta y lo que me llama la atención de este River o de este proceso de Marcelo es el hambre, que demuestra partido tras partido. O sea, hoy como hincha de River yo me siento a ver un partido River cualquiera y sé que River va a ser competitivo, que River va a ser protagonista y te va a atacar los 90 minutos. Y eso no es fácil sostenerlo. Y el otro día lo escuchaba y es una frase que me encantó y lo decía el ratón Ayala. Lo difícil de transmitir a un grupo, de enseñarle a un grupo es tratar de ganar después de ganar. Y Marcelo y River tiene eso. Quiere ganar siempre. No es que nosotros no queríamos, pero sostenerlo tanto tiempo es difícil. A veces tenés un semestre muy bueno y al semestre siguiente el rendimiento no es el mismo, se te fueron 2 jugadores, uno se te lesionó y ya el rendimiento bajó. Y este River, más allá de que se van jugadores, vienen jugadores, se lesionan jugadores, es siempre el mismo a nivel competitivo, más allá de que cambien los nombres. Y eso me encanta. Y creo que es el signo de el River de Gallardo. Cada equipo que sabe que enfrenta a River sabe que la va a pasar mal. Puede llegar a ganar, puede llegar a empatar, puede perder, pero la va a pasar mal porque River lo va a atacar, River lo va a jugar de una manera intensa y lo va a provocar todo el tiempo. Y me encanta ver a este River de esta forma y con ese hambre y con esas ganas de pasarte por arriba desde el minuto 1, tanto de local como de visitante. Y creo que por eso a nivel internacional le ha ido como le ha ido y en los mano a mano se tornó prácticamente infalible. ¿Por qué? Porque a veces durante 90 minutos le podés sostener el ritmo o le podés hacer un buen partido, pero en 180 te sacan diferencias generalmente. Guille, te manda un saludo tu tía Graciela. Una genia, Grace, está siempre ahí. Guille, se quedan 45 segundos, si se corta te pido volver 2 minutitos, pero quiero que, y a mí que te puedas... me debe quedar menos, a ver, ya te digo. No la veo, así que en cualquier momento me quedo sin batería. Bueno, para que te despidas de la gente y para agradecerte también por la hermosa nota que me acabas de dar y que fue una charla para mí
y agradecerte siempre por esa buena onda y por ayudarme a crecer también como profesional y por el tiempo que nos dedicaste, que fueron 2 horitas, habíamos quedado una y te robé el doble, No pasa así nada. que lo disfruté muchísimo y bueno, mira, ahora quedan 10 segundos, así que si se puede volver, para dar el saludo final y que te pueda llegar a despedir de la